Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Espero que todos estén bien y también los amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo y estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Y aquí fue que yo escuché la palabra de Dios y pude llegar a los pies del Señor y Él perdonó mis pecados. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia. Quisiera comenzar cantando en el himno 22 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La segunda estrofa nada más. Venid los sedientos, Jesús salvará. Venid a la fuente, toma de las aguas, toma libremente, Jesús salvará. Jesús salvará, Jesús salvará. Toma libremente, Jesús salvará. Con la ayuda del Señor, voy a leerles unas escrituras y a veces las repito. ¿Por qué? Porque el pecador es olvidadizo de lo que se le enseña de la palabra de Dios, y a mí me ayudó mucho la predicación y siempre escuché versículos constantes que se escuchan de cada uno de los predicadores y pude llegar a ser salvo. Ahora soy salvo por pura gracia. No fue por mis méritos ni por ningún esfuerzo humano mío. Quisiera leer, sino por pura gracia. Alcancé fue misericordia y el regalo de la salvación el día que creí en el Señor, el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Y tú también la puedes alcanzar hoy mismo si tú quieres. Uno siembra la semilla, la palabra, y el enemigo arrebata lo sembrado al que escucha y se va al mundo en su vida cotidiana y se le olvida a muchos se le olvida lo que se le ha predicado, pero puede llegar un momento en que usted sienta el pecado en su corazón y siente esa angustia y quiera ser salvo. Dios sabe con qué versículo va a hacerle entender su condición y va a llegar al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Quisiera leer en Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron las tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quisiera leerte en este mismo libro de Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor pueda bendecir su palabra.
Bueno, te he leído versículos que son muy repetidos en las predicaciones y que han causado efecto en los corazones de muchos de los que ya somos salvos. Y estos versículos y está escrito en el libro de Apocalipsis fueron palabras del mismo Señor Jesucristo, que la vemos plasmadas aquí en este libro, y se la fue, como dice aquí, él envió su ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias, y fueron el apóstol Juan, estuvo desterrado en la isla de Pasmo, y él recibió todo esto del Señor. Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Se lo envió. No es ahorita no hay esa manifestación de ángeles ni nada por el estilo. Fue a Juan porque él estaba desterrado allá, y él le reveló las revelaciones de este libro de Apocalipsis. Entonces vemos que él dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces él dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el mismo Señor Jesucristo, y él es el, como dice más abajo, el Señor es la raíz del linaje de David. Él es el que va a disipar todas las tinieblas en un futuro, porque él es el que va a vencer el mal aquí en la tierra. Pero él está dándole salvación al pecador, porque dice que todos tienen que lavar su ropa para tener derecho del árbol de la vida, y da una lista de pecados, y sabemos que todos nacimos pecadores aquí, destituidos de la gloria de Dios, y el lugar de la paga, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice en el libro de los Romanos. Y la salvación es gratuita. La salvación no es porque usted vaya, se bautice, entre a una congregación. Antes de ser bautizado, y eso tiene que tener una experiencia de salvación, de que sus pecados hayan sido lavados por la preciosa sangre de Cristo para poder tener derecho al árbol de la vida. Y dice la Biblia, bienaventurados los que lavan su ropa, doblemente feliz. Y esto lo dice bien el mismo Señor, también enseñó en el monte donde habló sobre las bienaventuranzas. Entonces vemos que él dice que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita, no es por ningún esfuerzo humano. A veces hay personas que piensan que por ir con un paltón, con una corbata, y está en una congregación sin salvación, y muchos caminan así o con alguna vestimenta formal. Esto no es salvación, esto es obediencia a lo que el Señor requiere con nosotros para estar presentable en el lugar a donde Él está en medio de su pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ni ningún esfuerzo, ni las buenas obras, nada de esto lleva al pecador a la salvación. Las buenas obras las manifestamos los salvados. Después que somos salvos, manifestamos las buenas obras en el amor y en la ayuda mutua cuando podemos hacerlo, porque tampoco el Señor dijo, cuando tuvo Juan el Bautista, él dijo, el que tenga 2 túnicas de una. Él no dijo que diera las 2 túnicas. Entonces son las buenas obras. Pero una persona que no es salvo no va a entrar para el cielo por hacer buenas obras. El que tiene sed, venga, y el que quiera. La salvación es gratuita, es al que quiera aceptarla, al que quiera reconocer sus pecados y lavar su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y al que tiene sed, venga
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios a aquel que se arrepiente de su pecado y va a la única fuente de salvación y toma del agua de vida gratuitamente. Se la da el Señor sin esfuerzo ni mérito, nada de esto, sino gratuitamente cuando la persona tiene el deseo en su corazón de ser salvo, porque ha entendido que va a espaldas de Dios, como dice aquí, todo esto que están aquí nombrados, más los hechiceros, fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por una sola mentira, una persona puede ir al lugar de condenación eterna. Y como dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si usted rechaza al Señor, un día, si muere en sus pecados que yo deseo en mi corazón y primeramente, más grandemente el Señor, Él quiere que usted sea salvo y sea librado del lugar de condenación, porque el mismo apóstol Juan habló sobre este lugar de condenación y fue el mismo Señor que predicó en muchas oportunidades en su ministerio terrenal, y el Antiguo Testamento también habla de este lugar de condenación, y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y te predicamos y te comunicamos lo que dice la Escritura para que tú seas advertido y puedas tú librarte del lugar de condenación eterna creyendo en el Señor Jesucristo, porque la salvación es personal, es al que quiera, como te leí aquí, al que quiera y tome del agua de la vida gratuitamente. Y el mensaje de salvación ha sido expandido a nivel mundial y ya lo que queda es la venida del Señor Jesucristo, y también te pudieras quedar para pasar por los juicios en esta tierra. Nadie, dice en el Antiguo Testamento, se va a esconder delante de la presencia de Dios, porque Él ve toda su esfera terrenal. Entonces el apóstol Pablo recibió esta revelación y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Vio muertos grandes y pequeños de todo estatus social, de toda edad, ya responsable delante de Dios por sus pecados, que se fueron sin salvación, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, todos los libros de la palabra, este libro va a ser abierto, y todo lo que tú hayas rechazado, el Señor el mismo que te quería salvar te va a juzgar, y todo lo que tú has rechazado se te va a abrir en ese día del gran trono blanco. Cada uno personalmente va a estar siendo juzgado delante de Dios, del Señor, en el gran trono blanco por su rechazo a la salvación. El rico abrió sus ojos en el lugar de tormento, es inmediato, y cuando el creyente muere, de inmediato abre los ojos en el cielo en presencia de nuestro amado Salvador. Y entonces vi las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya la gente está caminando muerto en sus delitos y pecados aquí en esta tierra, y cuando muere es la muerte segunda y va a ser juzgado, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Amigo, amiga, que no eres salvo, es la palabra de Dios que dice esto. Ha sido más de 2000 años estos escritos. Si nosotros llegamos a morir o algo, el Señor levanta a otros hombres, y está su santa palabra, que dice la misma Escritura que mis palabras no pasarán.
esto es eterno, porque fíjese que aquí en el gran trono blanco va a ser abierto este mismo libro que nosotros te predicamos de aquí y te estamos advirtiendo del lugar de condenación. El Señor hizo la obra de redención, derramó su sangre preciosa por ti y por mí, por toda la humanidad, pero es para el que cree en Él, es el que obtiene el perdón de sus pecados para ser librado de este lugar de condenación eterna. Amigo, Él, como te vengo diciendo, Él hizo la obra de redención con su sangre derramada, pagó la deuda, fue sepultado, al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.